Hola, ¿cómo estás? El dolor en la zona cervical, en la parte alta de la espalda, entre las escápulas, y en la zona alta de los hombros, es con diferencia el motivo de consulta que trato con más frecuencia. Algunas personas me preguntan por qué les duele tanto esa zona y cómo es que acumulan tanta tensión. La respuesta es muy fácil. En la gran mayoría de casos, el origen de toda esa tensión es un inadecuado reparto de pesos. No te preocupes, te lo explico. ¿Has visto alguna vez a alguna persona llevando un gran peso sobre la cabeza? ¿Cómo se puede hacer eso sin destrozarse la espalda? Mira estas dos fotos. ¿En cuál de las dos piensas que puedo llevar el peso sobre mi cabeza sin hacerme daño? ¿Por qué? Los animales vertebrados, entre ellos el ser humano, tienen una estructura interna más o menos rígida que les proporciona soporte frente a la fuerza de gravedad y la presión atmosférica, el esqueleto. Como no somos seres estáticos y necesitamos desplazarnos, tenemos el sistema musculoesquelético, un sistema de tirantes y tensores que nos permite mover la estructura a nuestro antojo. Si la estructura está bien alineada y el peso está situado directamente sobre la superficie de apoyo, en este caso los talones, es el esqueleto el que soporta el peso. Los tensores están relativamente relajados y se encargan principalmente de mantener el equilibrio. Si la estructura pierde la alineación y el peso cae fuera de la base de apoyo, entonces son los tensores, el tejido miofascial, los que tienen que soportar todo el peso. Solo hay dos músculos preparados para trabajar de forma continua, el corazón y el diafragma. El resto, incluso los llamados músculos posturales, si trabajan de forma continuada, pueden llegar a perder la capacidad de relajarse y forman contracturas o nudos. En realidad, este es un tema algo más complejo de lo que parece, que te explicaré con más detalle en otro vídeo. Si esta situación se prolonga en el tiempo, el tejido miofascial puede llegar a convertirse en una masa rígida que tarde o temprano va a producir múltiples problemas. Quizás entiendas mejor esto que te acabo de explicar con un ejemplo. Apoya el codo en una superficie rígida y coloca el antebrazo lo más vertical posible. Pon la mano horizontal con la palma mirando hacia arriba. Si en esta posición colocas un peso en línea con el antebrazo, sentirás que no tienes que hacer fuerza para sostenerlo. Son los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito los que soportan el peso. Si desplazas el peso hacia la punta de los dedos, sentirás que la musculatura de tu brazo se tensa. Cuanto más alejes el peso con respecto a la vertical de la superficie de apoyo, vas a tener la sensación de que cada vez pesa más. Es lo mismo que pasa cuando estás de pie. Cuanto más se aleje el peso con respecto a la vertical de la superficie de apoyo, más aumenta el brazo de palanca y el peso se multiplica, por lo que aumentará la tensión en el tejido de sostén. Es una simple cuestión de física. ¿Te imaginas lo que sería tener que aguantar el peso todo el día? ¿Y si lo tuvieses que aguantar durante años? Pues eso es lo que estás haciendo con el peso de tu cabeza, cada vez que te sientas o caminas con la espalda encorvada. Como ya te he dicho antes, la musculatura de tu cuello y de tu espalda no está preparada para hacer ese trabajo de forma continuada, así que se tensará y formará contracturas. En general, cualquier cosa que te lleve a esa postura de flexión o de cierre, sean molestias viscerales, causas emocionales o posturas forzadas en el trabajo, va a producir tensión en la zona superior de la espalda. Aunque la tensión y el dolor no siempre van asociados. Conozco personas con una tensión brutal que no lo experimentan como un problema. Cada persona lo vive de una forma distinta. Esto no son matemáticas. ¿Y qué consecuencias puede tener un exceso de tensión en esa zona? Como podrás comprender, describir aquí todas las posibles consecuencias que puede producir un exceso de tono en los tejidos de la zona del cuello podría convertir este vídeo en algo interminable. Además, hay cosas de las que no estoy muy seguro y que solo puedo intuir, y otras que directamente desconozco. Para simplificarlo de alguna manera, imagina que el cerebro es el ordenador central y en el cuello está la caja de conexiones. Es evidente que los problemas que tenga la caja de conexiones van a afectar el buen funcionamiento del ordenador. Además del dolor, una consecuencia directa y muy evidente, podemos dividir en dos categorías las posibles consecuencias de un exceso de tono en la zona cervical. Primero, podríamos hablar de las posibles consecuencias de una limitación en el riego sanguíneo. Disponemos de un circuito hidráulico, el sistema circulatorio,
que aporta oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo, al tiempo que retira los desechos que produce el metabolismo. Es fácil entender que una zona con una circulación sanguínea restringida va a tener un tejido mal nutrido en el que se van a acumular los desechos y las toxinas. El cerebro es el órgano que consume más oxígeno. Si la circulación sanguínea que le llega es deficiente, eso va a hacer que todo el cuerpo sufra las consecuencias, a nivel físico y emocional. En segundo lugar, podemos hablar de las consecuencias que tiene la tensión excesiva en el tejido neural. El cuerpo humano es una maquinaria de precisión que está constantemente calibrándose y autorregulándose. Para que el cerebro, el ordenador central, pueda tomar las decisiones adecuadas, debe recibir una señal fiable por parte del tejido neural. Así, como el tejido miofascial necesita de una cierta precarga para funcionar de forma óptima, al tejido neural la tensión le sienta fatal. Un nervio tenso o estrujado va a transmitir señales viciadas, que van a dar origen a respuestas inadecuadas por parte del cerebro. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Evidentemente no es necesario que vayas como Robocop. El cuerpo está pensado para el movimiento. Yo no hablaría de malas posturas, yo no pienso que exista tal cosa. Para que una postura se convierta en mala, debe ser algo repetitivo, que se acaba convirtiendo en un hábito. Cualquier postura asimétrica, mantenida en el tiempo, va a hacer que se acorten algunos grupos musculares y se alarguen otros, produciendo desequilibrios y tensiones. Una contractura no se forma de un día para otro, es un proceso que puede durar años. Lo que yo te aconsejaría es que cada vez tomes más conciencia de tu cuerpo y evites en lo posible mantener posturas o actitudes que a largo plazo van a ser perjudiciales para tu salud. Si vas a un terapeuta que relaja el exceso de tensión que puedes tener y sigues manteniendo los mismos hábitos que la han producido, su trabajo no va a servir de mucho. Es necesario que tú también pongas algo de tu parte. Solo tú puedes elegir entre sentarte así o así, consultar el móvil así o así, contestar al teléfono así o así. Estos son solo unos pocos ejemplos. Seguro que tú puedes encontrar algo más que haces a menudo y que no es especialmente saludable para ti. A fin de cuentas, tú decides. Es tu cuello y tu espalda lo que está en juego. Resumiendo, podríamos decir que la gran mayoría de problemas de la zona cervical y la parte alta de la espalda tiene un origen mecánico. Si te empeñas en luchar contra la fuerza de gravedad, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Si no existiera la fuerza de gravedad, las contracturas serían algo rarísimo. Evidentemente, esto es una simplificación de un tema mucho más complejo. Y puede haber patologías más graves que una simple tensión miofascial en la zona cervical. Aunque al ser muy raras, me parece alarmista y de mal gusto describirlas aquí. Lo primero que hay que hacer siempre es empezar por descartar lo más sencillo y evidente. Y si con esto no se soluciona el problema, entonces, y solo entonces, podemos buscar otras causas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pórtate bien, o por lo menos inténtalo.